Bueno. Estamos releyendo, Gris, que recién entras la página 55 y 57. Página 55, los comparativos y superlativos, y la 57, el caso posesivo. Recuérdenme, con ustedes habíamos alcanzado a hacer el ejercicio 10 de la página 54. No, profe. Hasta el 11 hicimos la... Bien, analizamos el greatest, el highest y el lowest, ok. ¿Qué significaba greatest? Dice, systolic blood pressure is the greatest. Yo no lo tengo el 10 hecho. ¿No? ¿El 10 no? No, lo tengo en blanco. Raro, porque vos siempre tenés todo hecho. Sí, por eso tengo hasta el 9 y ahí pasó el 11. El 10 no. Puede ser que lo hayamos salteado la semana pasada, ¿eh? ¿Vos tampoco? No lo hicimos, profe. El 10 no. Ok, bueno, entonces vamos a practicar un poquito, ¿sí? De lectura global y de lectura específica. En este caso, si tenemos que encontrar información específica haciendo uso de los renglones, ¿qué tipo de lectura voy a usar? ¿Global o específica? Global. Tengo que buscar información específica. Entonces, sí, Rosario, la específica, muy bien. En esta actividad dice la 10, ¿no es cierto? Aquí. Lea el texto a partir del subtítulo 4.18, Blood Pressure, en forma detallada, para determinar si la siguiente información está mencionada o no. En caso... Profe, perdón que lo moleste. Hay una de las chicas que quiere entrar, que está esperando su ok. no tengo nadie en espera. Mele. En este link está, capaz que esté en el segundo módulo, fíjate, decirle que se fije bien. Porque en este no tengo nadie a decirle. Aldana era. A ver, y Melissa. ahora Melissa. Melissa sí. Hello, Melissa. ¿En dónde estabas? En el otro link, seguro. Sí, profe, porque lo vi como reenviado y entré ese. Ay, no sé cómo hacer para poner los dos links en un solo lugar, así ustedes no se confunden más y yo tampoco. Pero bueno, tengo 8 links. Perdónenme si me confundo. 8 tengo. Me puede pasar. ¿Me perdonan? Díganme que sí, por lo menos. Sí, claro. Sí, profe. Ah, ok. Entonces dice que tenemos que encontrar esta información en el texto. La primera dice, 2 factores que determinan la presión arterial. Si figura en el texto, si encuentro, pongo que sí, y en vez de usar párrafos, vamos a usar los renglones, ¿sí? Porque ya sabemos los renglones, cuáles son. El párrafo sería contarlos 1, 2, 3, donde inicia en mayúscula y termina en punto. Pero vamos a seguir con los renglones. Después, el segundo punto dice el lugar del cuerpo más común para ubicar el tensiómetro. Si figura eso en el texto, pongo sí, si no figura, no. La C dice, factores que pueden influir en los valores de la medición. Y la E
el método por el cual se pueden percibir la presión sistólica en su punto máximo. Entonces, rapidísimo, miro el texto desde el renglón 418, desde acá, de este subtítulo, y busco la info. Recordemos, esto de acá me marca el número del renglón, ¿sí? Profesora, factores y cosas, ¿sería lo mismo? Sí, si no dice factors, sí, Sí, no, dice to think. bien, que determinan. Two things that determine blood pressure, bien. Profe, ¿el A y el B ya lo hicieron? El A y el B. ¿Qué vendrá a ser el A y el B para vos? Eh, ¿Cómo que ven? Sí, ¿de qué me estás hablando vos? Del ejercicio 10, 9, 8. El 10, porque entré tarde y como dijo el C, pensé que el A y el B. Lo fui leyendo. El A, el B, el C, el D y el E, esa información tienen que buscarla en el texto, Ah, bueno. ¿sí? Profe, consulta, ¿dijo que lo marquemos con el tema contando los renglones o como dijo? Sí, búsquenlos con los renglones, que va a ser más fácil que con el párrafo. Ah, bueno. ¿Ya están ready?
Cuando estén ready, dame la manito. Bien, muy bien. El resto, así ponemos en común. ¿Quién responde la letra A? Yo, profe. ¿Quién es yo? Pau. Ok, Pau. Pau, la A. ¿Quién responde el B? Yo. Yo. ¿Quién es yo? ¿Abril? Ok, good. La C. Yo. ¿Tati? Bien. D. Valores normales. Yo, profe. Gris. Bien. Y la E. Vamos, la última valiente. Yo le hice también, pero no sé si estará bien. Me falta el B y el C a Sí, yo mí. también, no sé si lo hice bien. Y aseguro se lo llevaron preso, dice un dicho. Vamos acá que dice, los factores que determinan la presión arterial, ¿se encontraba o no se encontraba? Sí, Sí, profe. muy bien. Renglón número 11 y 12. muy bien. ¿Todos tienen en los renglones entre el 10 y el 12? Bien, 11 y 12, sí. 11 y 12. Bien. El lugar del cuerpo más común para ubicar el tensiómetro. No. No, no se encuentra en ningún lado. Muy bien, Abril. La C, factores que pueden influir en los valores de la medición de la presión arterial. Tati. Sí, puede ser el 17 y renglón 18, 15. puse. Ujú. A ver, pam, ta. Sí. ¿Entre el 10 y el cuál me dijeron? Entre el 14 y el 15. Sí, muy bien, entre el 14 y el 15. Valores normales de la presión sistólica y diastólica. En el 18. El 18, perfecto. La E, métodos por el cual se puede percibir la presión sistólica en su punto máximo. 24. 20. Bien, the systolic blood pressure is recorded at the highest point. Es medida en el punto más alto, at which the... Renglón 24. Muy bien. ¿Le fue difícil ubicar la información? ¿Mazo? Mazo. Bien, perfecto. Esta actividad ya la habíamos empezado la semana pasada. ¿Qué significaba greatest? ¿Y cómo la traducíamos en este contexto? Systolic blood pressure is greatest. Más Mayor. alto. ¿Es la más? Máximo.
Bien, es la máxima, es la mayor, podríamos decir también. ¿Cómo tradujeron the highest point? Más alto, más alta. Sí, el punto más alto. Y la última que decía diastolic pressure is the lowest. Y más bajo. Bien, la presión diastólica es la más baja. Muy bien. Estos tres tipos de adjetivos que vemos ahí que están subrayados eran adjetivos. Opción A, comparativos. Opción B, superlativos. Opción C, esperen que se me fue, irregulares. Opción D, ninguna es correcta. Opción E, todas son correctas. Comparativo. Superlativos dice Tati. Comparativo. Comparativos dice Gris. Marcaba la diferencia entre comparar y decir el más. ¿Dónde está leyendo eso, profe? En lo que está marcado ahí en la pantalla. ¿No le estoy mostrando mi pantalla? Sí, no le estoy mostrando mi pantalla, sí. Ah. ¿Y las históricas con cuál ahí la estás comparando? Son superlativos. ¿No son adjetivos superlativos o no? Muy bien, Abril, ¿por qué? Decilo con certeza. Son adjetivos, son superlativos. ¿Por qué? Porque son palabras cortas que terminan Muy bien, Pau, una vez más. que son palabras cortas que se le agregan ER al final. Pero no es una R eso, Pau, ¿eh? Es la EST. Muy bien, Mica, es la EST. Muy Yo le bien. puse Entonces, Tiene otro ETS. partido. no sean disléxicas, por favor. Pero entonces, ¿qué es ese T, profe? ¿No se le agrega entonces comparaciones regulares? No, el EST no es para la comparación, sino para el grado superlativo. ¿Qué uso para comparar? De que eran superlativos porque indican superioridad en su categoría al decir el más bajo, el más alto, el más grande. Muy bien, Mili, qué aplicada siempre, Mili, te felicito. Profe, Muy para bien. comparar usaba en los adjetivos cortos el ER y el MOR en los largos. Perfecto, Mica. ¿Y qué sucede con esos adjetivos que eran irregulares? Muy bien, entonces para decir bueno era el neutral, ¿no es cierto? Algo es bueno. This tea is good, ¿no es cierto? Es bueno. Pero el de esta mañana era mejor. ¿Cómo digo ese mejor en inglés? Better. Better. Y el de la noche es el mejor. Best. Best. Muy bien. ¿Qué sucede? Algo muy similar con el adjetivo bad. ¿Cómo era peor? Worse, Worse. Worse. Y el peor, worse. worst. Muy bien, chiquis. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿No? ¿Estamos ready? Muy bien. Ahora, esto es lo que habíamos visto la semana pasada, el grado comparativo, el superlativo, los irregulares. ¿Cuántos tipos de comparaciones podemos establecer? Había diferentes grados. 3. 3. De mayor igualdad y menor, ¿Y de menor grado. bien, o de inferioridad que le podemos llamar? ¿Cuál es
o cuáles son las palabritas que me indican que yo estoy comparando algo en igualdad, en términos de igualdad. As, adjetivo as. Perfecto. As, el adjetivo neutro y as. Muy bien. ¿Y los podía traducir al español? Tal. Formal como. Bien. Tal, como. Tal, Por como. ejemplo, English is as important as Portuguese. El inglés es tan importante como el portugués. En este caso le estoy dando el mismo peso. Aunque sabemos that English is better, right? Profe, Sí. serían, ¿cómo se la pregunta? Adjetivos que consideran o que indican un grado, ¿cómo sería eso? Bien, a ver, tratemos de llegar a una definición común para hablar de este tema. Podemos decir que los adjetivos los podemos dividir en ¿cuántos tipos? 3 tipos, unos que son cortos, unos que son largos y otros que son irregulares. Y con los adjetivos podemos establecer comparaciones de 3 tipos. De inferioridad, y de superioridad. Muy bien, entonces, 3 tipos de adjetivos nos ayudan a construir 3 tipos de comparaciones de grado, ya sea de mayor, de igualdad o de menor grado. Para darme cuenta si un adjetivo es corto o largo, ¿en qué me tengo que fijar? En la calidad de sílabas. Por ejemplo, la palabra modern, que yo la divido en 2. ¿Es considerado un adjetivo? Corto. No era que era más de 2 sílabas, era largo, a partir de Sí, más. en este caso more es considerado largo, entonces ponemos more modern, más moderno. ¿Cómo diría más inteligente? ¿Más inteligente qué? Como es un adjetivo largo. Con has, intelligent, no sé qué. Is, te falta el is porque el is, acuérdate que va a ir para decir es, alguien es más. ¿Cómo digo ese más? Que no tengo un adjetivo largo. Puede ser is, most, intention, ¿Most o more? More, con R. More, muy bien. Entonces vamos a poner que Sophie, lo voy a inventar un nombre, is more intelligent than Pablo. Hoy nunca lo escribí. Sophie is more intelligent than Pablo. Bueno, fíjense ahí, el more. Si yo digo que álgebra es más difícil que inglés, o maths es más difícil, ¿cómo quedaría? O matemáticas es más difícil que inglés, ¿cómo quedaría ahí? ¿Cómo preguntó, profe? Sí, ¿cómo les quedaría, por ejemplo, matemáticas es más difícil que inglés? Para mí, por supuesto. Sería Matemática o mathematics is more No empieza con D. difficult. difficult than. Bien, mathematics is more difficult than. Muy bien, no se olviden el than, que es este que. ¿Y cómo diríamos que es la más difícil? is the most
Is the most difficult. Muy bien, muy bien. Entonces, con adjetivos largos como intelligent, interesting, difficult, more, modern, uso otra palabrita auxiliar para decir más, que en el caso de comparar dos objetos es more. Y en el caso de decir que es el más, Most. muy bien, the most. Bien, muy bien. Profe, ¿podría poner el ejemplo que dijo recién en el chat? El Sí, la de matemáticas es más difícil. Sí, y el de matemática también. Mathematics is the most difficult subject. Es la más difícil. Podemos Profe, poner. ¿ves mayoría y more más? No tengo anotado como more más. Que compara, y more. More mayoría. compara. Ah, most people. ¿No tenés anotado así? Capaz, agree. Así, most. En el cuadrito, este punto 2, Sí. en ese renglón. Y bueno, ahí dice, mira, los adjetivos que se consideran más largos comparan al usar more y most para indicar un grado mayor. Eso. Entonces sería most también mayor. Pero en ese caso es el superlativo. Ahí vamos con el ejemplo del superlativo. Mathematics is the most difficult. Y ahí te queda utilizando, ¿sí? Is the most. Es la más. Diferente a mathematics is more difficult. Profe, entonces, most sería como en el superlativo, Bien. en el más de su categoría, y el more sería el comparativo, entre que compara entre dos objetos, dos circunstancias. Bien, fíjense, ahí se les escribí en el chat. Mathematics is the most difficult, es la más difícil, no la estoy comparando con otras matemáticas. Para mí es la más difícil, en mi caso. Pero en el segundo caso la estoy comparando con inglés, entonces tengo dos objetos. La matemática es más difícil que el inglés. Entonces es more. More, ¿sí? Cuando tengo dos objetos, more. ¿Sí? Muy bien, chiquis. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver esta actividad. Dice, elige el equivalente en español para esta frase. La frase es la siguiente. An individual's current state of health. Y tengo las opciones. ¿Un individuo es saludable realmente? El estado real de salud de un individuo o un individuo corriente con estado de salud. La C. Levante la manito quien dice A. Yo, levante la manito. Levante a ver, Meli, a ver. Meli levantó la manito que dice, un individuo es saludable realmente. Ok. La B, el estado real de salud de un individuo. A ver, levante la manito quien piensa que es la B. Tati levantó la mano, que es la B, dice. Abril, Mica. Ok. Y la tercera dice un individuo corriente con estado de salud. La Mili dice que es la C. Ahora me tiro por la B, pero ya dije la A. No seas Por cómo indecisa, suena. Melissa. Bien, ganó la B. La B, Ah, un ¿viste? Sí. estado real de salud de un individuo. Ahora, esa estructura,
Yo pensaba que current era corriente. y después- Ahí va. ¿Cómo se llaman esos adjetivos o esas palabras que parecen una cosa pero son otras? Falsos amigos. Falsos amigos. En este caso, current es un falso amigo que uno lo traduce como corriente, quizás. Pero significa, puede ser real o puede ser actual. ¿Sí? Ahí va. Muy bien, ese apóstrofe S, perfecto. ¿Qué marcaba ese apóstrofe S? Como apropiación no pertenece. Eso. Posesión, no apropiación, parecido. Posesión. Muy bien. Y si vamos un poquito más abajo, dice, el caso genitivo o el caso posesivo es usado para expresar una posesión. La estructura es poseedor, el apóstrofe S y lo que posee. Por ejemplo, dice, the child's dream, el sueño del niño. The patient's phobia, la fobia del paciente. Muy bien lo que me decían recién, ese apóstrofe S es como traducido al español como del o de la, también puede ser, ¿sí? El núcleo de la frase sustantiva, importante, es la cosa poseída. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a leer acá el ejemplo, the child's dream, ¿cuál sería entonces el sustantivo núcleo? ¿Child o dream? El sueño. El sueño, porque es lo que él posee, ¿no es cierto? Bien. Y la segunda dice the patient's phobia. Y fobia. Hoy, ustedes piensen, ¿de quién es la fobia? ¿De quién es el sueño? Entonces ahí les va a marcar el poseedor. ¿Y qué es lo poseído? Lo que está al lado. Después dice, por ejemplo, en el caso de Freud's theory, nos estamos refiriendo a la teoría de Freud y no a Freud, ¿sí? Más importante es el énfasis en de lo que está hablando, ¿sí? En lo que le pertenece más de a quién. Pero cuando tenemos cosas Profe. en inglés, sí, Espere, me mareé. sí, En esta dice, o sea, dice, el núcleo de la frase sustantiva es la cosa poseída. sí, Lo poseído, por ejemplo, sería, dice, de patient, fobia. Lo poseído sería paciente, no. ¿Qué posee el paciente? fobia. Ahí va, vos tenés que hacer esa pregunta. ¿Qué posee el paciente? Una fobia. ¿Qué posee el niño? Un sueño. Entonces, ¿qué posee Freud? Teoría. Una teoría. Entonces, ahí tenés que hacer el... Ah, gracias. You're welcome. Profe. Emily. ¿Cómo sería con la actividad anterior, eso del apóstrofe? Ahí vamos, porque les quiero explicar la teoría antes de ir ahí, porque está media confusa. Después dice que cuando queremos decir que algo pertenece a algo, vamos a usar la construcción of para conectar dos sustantivos. Y acá nos da una listita de cómo usarlo. Lo puedo usar con cosas, o sea, con dos cosas, después con partes de una cosa, después haciendo caso a una referencia abstracta y después con sustantivos plurales para evitar ambigüedad. Entonces, el of, ¿sí? The Book of the Film. ¿Cómo lo traducirían a este? The Book of the Film. El libro de la película. Sí. El libro de el... De la. Sí. El libro de la película. ¿Sí? Tengo dos cosas. Por un lado libro y por el otro lado película. Of. Ok. Después dice partes.
de cosas. Por ejemplo, dice the side of the box. El lado de la caja. El lado de la caja. Fíjense que está hablando de algo que pertenece a la caja. Después dice que lo puedo utilizar con referencias abstractas. Por ejemplo, the price of success. ¿Eso sería la prisa del suceso o nada que ver? No, ¿la prisa del sujeto? El suceso. No. ¿Del suceso? ¡Ay! Hay otra palabra que parece algo que no es. ¿El precio del pito? ¿El precio del qué, Mari? Ay, justo se te corta cuando decís la palabra. El precio del, ¿cómo lo traduzco? A success. Del acceso. Sí. Del éxito. Del éxito. El precio del éxito. El éxito es algo que no puedo tocar, ¿verdad? Es algo intangible, por eso dice que es abstracto. The price of love, el precio del amor. The price of beauty, el precio de la belleza. ¿Sí? Y después dice, con sustantivos plurales para evitar la ambigüedad. Y acá tenemos el ejemplo, the advice of the specialist. El avance de los especialistas. El consejo de los especialistas. ¿Sí? En este caso va a quedar mucho más concreto decir el consejo de los especialistas que the specialist advice. ¿Se fijaron que no tiene mucho? Ahí como que puede llegar a confundirse, ¿sí? Entonces, para evitar, porque specialist es plural, uso el of, ¿sí? Bien. Entonces, como para resumirme esto en palabras, ¿qué me dirían? Que el caso posesivo genitivo anglosajón lo uso para indicar posesión. ¿Cuál es en las frases sustantivas, si los tenemos que analizar, cuál va a ser el núcleo? Lo que está al final. Ojo, porque ahí está la duda de la Mili, que dijo que entonces, ¿cómo hacíamos para entender este? Porque si decimos, el que está al lado, fíjate, el estado real, current, ¿es un sustantivo o es un adjetivo? Adjetivo. Claro, cuando te dicen lo nuestro es real. Aparte de ser una mentira, te está diciendo que es una cualidad, ¿verdad? Estaba dolida la teacher, ¿qué le pasaba? profe? Ah, current. ¿Qué? ¿Y cómo explicó? Entonces me corto. Que, por ejemplo, en el caso de current, que está al lado de individual, ¿sí? Esa, la palabra al lado de lo que debería ser poseído está modificado por current, que es real. Pero me está hablando de que del estado, ¿sí? ¿Cómo es el estado? El estado es real, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos un modificador antes del sustantivo, ¿sí? Y ahora que volvimos acá arriba y ya explicamos un poquito la teoría, dice, ¿de quién es el estado de salud? Y del individuo. Del individuo, perfecto. Ahora, vamos a analizar esta frase que está acá con esta. The patient's condition. ¿Qué elementos comparten ambas? The patient's conditions con individual's current state. Y el possessive es.
Muy bien, el apóstrofe S. Y les pregunta, ¿qué función cumplen este elemento en común? La posesión. Posesión. Bien. Indica posesión, perfecto. Después, en la siguiente pregunta dice, ¿a qué elemento de la frase llamaría el poseedor y a qué el elemento poseído? Volvamos al primer ejemplo. ¿Quién es el poseedor y qué es lo poseído? El poseedor sería el apóstrofe S y lo poseído el adjetivo. No, el sustantivo, estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, individuals sería el poseedor y ¿qué posee? Estado de salud. ¿Sí? Este estado. State. Sería the current state. Current state, eso sería. ¿Sí? De estas dos palabras, la más importante es estado. ¿Sí? Porque la frase sustantiva y su núcleo siempre está... El modificador. ¿Dónde está la frase sustantiva? Por eso siempre empiezo a leer así. Después del adjetivo. Bien. Y por ejemplo, en este caso que tenemos esta preposición como of health, el que está antes de la preposición, no se olviden de eso. ¿Se acuerdan que vimos las frases con posmodificación? El of, el for eran posmodificadores. No entendí, profe. ¿Qué no entendiste? ¿Qué no? Por ejemplo, dijo el of, pero ¿en dónde? No entiendo. El of es una preposición, ¿no es cierto? Que me marque el de. ¿Se acuerdan que cuando vimos la posmodificación que está en la página 51, ese of, ¿sí? Que era el posmodificador, al lado iba a estar ¿qué cosa siempre? El sustantivo. El núcleo sustantivo. Entonces fíjense que ahí sigue. ¿Sí? Fíjense, ustedes tienen of, al lado de of, ¿qué tengo? State. Ese es el sustantivo, ¿sí? ¿Cómo es ese estado real? ¿Y de quién es? Del individuo. ¿Sí? ¿Cómo? Usted está diciendo que, o sea, ¿cómo quedaría en caso de que le pongamos el of en vez de que tenga el apóstrofe S? No, le estamos analizando toda esa frase, que es toda una frase sustantiva con postmodificación. En ese caso, an individual's current state of health, ¿cuál es el postmodificador? ¿No sería el of? Muy bien, el of. Y lo que estaba a la izquierda, la primera palabrita del of, al lado de la izquierda era el individuo. El núcleo. Sí, muy bien. Al lado del of iba a estar el núcleo. Entonces eso, ¿sí? Me ayuda a analizar la frase, ¿sí? Después dice, ¿a qué llamaría lo poseído? ¿Qué es lo que este individuo posee? El estado de salud. Bien. Current state of health. Eso es lo que posee. Un estado real de salud, ¿sí? O actual de salud. Y en el segundo caso, que es the patient's condition, ¿qué posee el paciente? Una condición. Una condición. Y en este caso, ¿quién es el poseedor? El poseedor sería el paciente. El paciente. Y lo poseído sería la condición. Very good. Sí, sí. Muy bien. Profe,
¿Cómo sería, digamos, ese de patient, condición, no sé qué? Bueno, ¿Cómo no es sé, eso? ¿Cómo es eso? Condición, bueno, no sé qué. la oración esa, ¿cómo sería que se traduce? Ah, ¿cómo la traduciríamos? A Sí. ver. The patient's condition, y ahora tengo un verbo, improved, mejoró after the treatment. Ahí ya La tengo todo. condición del paciente mejoró después del tratamiento. Muy bien. La condición de quién? Del paciente mejoró. ¿Sí? Improved, eso sería mejoró. Sí. Improved. Bueno, escuchen, esto se está por cortar en un ratito. ¿Les parece bien si nos conectamos a las 6:15 y terminan la actividad 14 que dice, a modo de cierre, lea el texto. ¿Cuál texto? El de la página 53 y 54, ¿verdad? En forma detallada para completar las siguientes ideas. Y me van a poner en qué rengloncitos lo encuentran. La primera es, los dos factores que determinan la presión arterial son, una era la fuerza y la otra era la Presión. Presión. fuerza y ¿Presión sanguínea? No. Dos factores que determinan la presión arterial son la fuerza y la frecuencia. ¿Dónde está eso dicho en el texto? Me fijo. No ponga, y me ponen los rengloncitos, los subrayan y me van poniendo como ustedes las van traduciendo, ¿ok? ¿Todo en español? Sí, del inglés al español las transformo. Traten de seguir esto, ¿no? De tratar de seguir las mismas estructuras. ¿Ok? Ok. Bueno, son las 45. A las 15 nos conectamos con esto y controlamos. En este link, profe. En el que les pasé la semana pasada que tienen dos. A ver, no recuerdo. Que se me mezcló acá. Ahora buscar la flor. Creo que la semana pasada les pasé dos, ¿verdad? Una que decía segundo A, hola a todos, les comparto el link, que es en el que entramos, y después uno que termina en OVH. Fíjense si lo tienen, ese es el segundo link para el segundo módulo. ¿Lo tienen? Bueno, me fijo. Sí, fíjense, si no se los vuelvo a reenviar. Es el que termina en OVH. Y a las 15 nos conectamos, así tienen tiempo de hacer la actividad tranqui. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un rato. No sé, toman asistencia. Tomaron asistencia, amor. B. ¿Quién la C? ¿Quién la D? Yo la B. ¿Vos la ves, Pau? Ok. ¿La C? Yo, profe. Ay, me encantan mis alumnas participativas. Pero no sé quién fue. Si Clau o Tati. Bueno, Clau la C y vos, Tati, la D. Ok. La D, la E de elefante, ¿quién la dice? Mica, Abril, Gris. ¿Vos, Gris? Bueno, entonces, Gris, la E. La F, ¿quién la terminó? Ya, profe. ¿Mica? Flor. Ah, Flor. Ok. F de Flor. G. Yo, profe. Mica, ok. La presión arterial. Espera. La G. La H, ¿quién la da? ¿Quién dice la H? ¿Abril puede ser que dijo? Abril dijo, me parece que fue Abril. Esa no la hice. Maribel. Sí, profe, hago la H. Dale, Mili.
Mili. La H. La I, ¿quién le hizo a la I? Y la J nos quedan. La J, sí. La J Abril, ok. Y la I, nos falta la I. Tres históricas de 80. Anaí, Maribel o Claudia. Alguna de las tres. 0,31. Maribel dice la I. Ok, genial. Bueno, entonces, la A ya la habíamos hecho, que era dos factores que determinan la presión arterial eran la fuerza y la frecuencia. Y la encontrábamos en los renglones 11 y 12, ¿verdad? La B, Pau. Esas están en el renglón 16, 17. ¿Lo leo? Bien, verdad. 16, 17, ¿y cómo la traduciste? ¿O cómo la completaste? Puse que la presión arterial puede ser definida como la presión que ejerce la sangre por las paredes de los vasos sanguíneos dentro del sistema arterial sistemático. Ok, muy bien, Pau. La C, Clau. Incrementa la presión arterial cuando aumenta el esfuerzo o por una enfermedad, en el renglón 12 y 13. Bien, entonces incrementa la presión arterial cuando la fuerza y la frecuencia se ven afectadas por esfuerzo o enfermedad. 12 y 13, muy bien. La D, que era Tati. Muy bien, y ahí te olvidaste poner, sobre todo por la hemorragia, ¿no? Sí. Profe, en la que aumenta la presión, ¿también no puede ir la de que aumenta gradual? Ay, justo se te cortó, Mili. ¿Qué me preguntaste? Que en la C yo tengo renglón 19 y 13, porque en uno dice aumenta gradualmente con la edad, y bueno, y por esfuerzo y Espérate, a ver. En el renglón 19. Ok, estaría mal. Cuando. Bueno, gradualmente con la edad, está bien. En la 14 y en la cual más me dijiste. 13 y 19. 13 y 19. Is blood pressure low? Ok. Sí, puede ser. Yo la había puesto como en la 14 y en la 15. No, 12 y 13. Esta era la que había encontrado yo. Pero puede ser que gradualmente con la edad. La D de dedo. Ah, esta es la que dijiste vos, Tati, perdón. La E, gris. Los valores normales de la presión sistólica para un adulto son de 100 a 120 milímetros de ¿Y lo mercurio. encontraste en qué renglones? 17 y 18. Muy bien. La F, flower. Los valores de la presión sistólica para un adulto son de 60 a 90 milímetros de mercurio. Muy bien, flower. La G, mica. La definición de hipertensión provista en el texto es la presión arterial por encima de los límites normales, encima de 140-90, y puede indicar un problema circulatorio. En el renglón que estaba era el 20 y el 21. Very good. La H, Lili. En el renglón 22, la definición de hipotensión provista por el texto dice que la hipotensión es la presión arterial por debajo de los límites normales 90 cc.
Y puede indicar que esa parte se te escucha. Shock. Sí, Pau. Ansiosa, Pau, sí, shock. Puede indicar shock. Very good. La I. Maribel. La presión arterial promedio indica. ¿Qué pusiste, Mari? Quizás escribe, porque recién escribió. Profe, la C, ¿en qué renglón estaba? La C, la que dijo 12 y 13. No, la G de gato. G de gato. 20-21. Maribel, ¿hiciste la I? ¿Estás por ahí? ¿Ya, Maribel? No sé si me escuchan. No, no te estamos escuchando. ¿Querés escribirlo? Mientras ella escribe la I, Abril termina la J. El shock u otra dificultad se indica por... Una lectura sistólica de 80 o menos, en la 31. Bien. Y también había otra que dice I por encima de los... La sistólica por debajo de 80 y la diastólica sobre... Por encima de los Por 100. encima de los 100, muy bien. ¿Y esos están en qué renglones, Abril? 31 y 32. Bien, 31 y 32. Y la presión arterial promedio indica la presión media dentro de las arterias. Renglones 28. ¿Trabajar? Yo ya termino. Ya ahí hablamos. 28-29. Bien, muy bien. ¿Les fue difícil encontrar las respuestas? ¿No? ¿Hacer las traducciones? Son muy inteligentes ustedes. Eso es lo que pasa. Son muy, muy genias. Así me gusta. Tenían la duda en la I. Está bien esa que hiciste. La I ahora a chequear y la presión arterial promedio indica entre 100 y 120. Bien. Bueno, muy bien, chiquis, han trabajado hermoso. La semana que viene vamos a estar cerrando esta unidad, ¿sí? Y vayan pensando que esta guía va a estar en el parcial 3, que puede ser la primera o la segunda semana de septiembre, ¿sí? Como para que se vayan preparando. Probablemente sea el 2. Bueno, que vayan teniendo en cuenta eso. Vamos a seguir con después la unidad que sigue, que es la 4. Que va a ser modo imperativo, voz pasiva y conectores de causa. ¿Sí? Esos son los temas venideros. Después de los conectores. ¿Qué? El parcial 3 entre la unidad. Puedo hacerles jueguitos. Esta semana estuve muy a full, por eso no les hice ninguno. Pero como son mis preferidas, les hice uno ahora mientras estaban haciendo sus actividades. Le hice uno. A ver. En este. En el que viene ahora entre la unidad 3 y la unidad 4. 3, hasta la 3 seguro. ¿Sí? No les quiero mezclar la 4 también porque no quiero que se les haga lío. Bueno, a ver, en esta tienen que unir el posesivo con su otra parte. Por ejemplo, dice, the nurse has a uniform. La enfermera
uniforme. ¿Cómo indico que la enfermera tiene un uniforme? Usando Venir uniforme. El último. bien. Sería esta, ¿no es cierto? The nurse uniform. The blood test, la prueba de sangre, belongs to the patient. Sería test. Excellent, very good. The stethoscope belongs to the cardiologist. Pertenece al The cardiólogo. cardiologist. Good, very well done. The medication of the elderly woman is on a table. Okay. Sí. La primera. Bien, the patient's room. Puse patient's room en vez de medication. No. A ver, esperen. The nurse uniform. Me parece que no. Room clean. Pero hay... He equivocado, profe. Yo me equivoqué, sí. Sí, usted se equivocó. Me he equivocado en ese matchup porque sería. Esperen. On the table. The elderly woman medication. Me faltó. No le copies. Bueno, esa no estaría. The heartbeat of the baby is strong. The baby's heartbeat is pounding. Bien, good. The room of the patient is clean. Bien, fantastic. The chart belongs to the surgeon. The surgeon's chart. Good. The lungs of the child are healthy. The child's lungs are healthy. Bien, muy bien. The diagnosis belongs to Dr. Smith. Dr. Smith's diagnosis. Diagnostic, okay. Y the doctor's appointment is at 3. The doctor's appointment is at 3 p.m. Bien, bueno, en esta está mal porque puse mal las cosas, pero sería así. Le copio mal ahí la respuesta. Bueno, la semana que viene vamos a estar repasando, no se olviden. Vamos a ir haciendo cierres, ¿sí? Bueno, genias. Que tengan una bonita semana. Hagan eso con flecha en el examen. Me piden mucho. Me piden mucho, Gris. Somos sus preferidas, así que las tienen que ayudar con eso. Bueno, está bien, vamos a pensar si podemos unir con flecha, algo así. Que tengan una bonita semana y nos estaremos viendo el martes que viene por el mismo canal. Ay. Me encanta decir eso, me siento Susana. Gracias.